Vamos a empezar la economía en España porque ha anunciado medidas el gobierno de Pedro Sánchez para la vivienda, uno de los principales temas de discusión allí, pero bueno, mejor nos lo va a contar aquí en el estudio ya Juan Pablo Lucumí, bienvenido. Buenas noches. Muy buenas noches. Como decía, crisis inmobiliaria en España. El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha planeado una serie de medidas, ¿verdad? Así es, se trata de toda una batería de medidas que anunció este martes, justamente destacando sobre todo el impuesto de hasta el 100% sobre las propiedades que compran aquellos que no son residentes a la Unión Europea. A ellos también se les limitará la compra de estas propiedades. La propuesta quiere que estas viviendas que hacen parte del sector privado se traten como lo que son, un negocio, y por eso buscarían elevar la carga fiscal. Esta es una medida inédita en nuestra historia de nuestro país, pero que ya se está aplicando en otras economías, en otras democracias, por ejemplo en Dinamarca o en Canadá. Lo cierto es que la evidencia empírica, repito, la evidencia empírica, los datos, los hechos, no las suposiciones, los hechos y los datos, la evidencia científica analizada en otros países, lo que demuestra es que el control de precios funciona cuando viene acompañado de medidas estructurales que se aplican de forma coordinada y sostenida en el tiempo. Bien, aunque el plan presentado por la coalición minoritaria de Sánchez no se sabe si será aprobado en el Parlamento, lo cierto es que España se encuentra en medio de un creciente problema de asequibilidad de la vivienda. Los precios de los alquileres se han visto impulsados por los contratos a corto plazo que ofrecen principalmente a los turistas en aplicaciones como Airbnb, recibiendo en 2024 más de 88,5 millones de visitantes. En una situación de emergencia habitacional como la que vivimos, como la que sufren millones y millones de compatriotas en nuestro país, pues lo que sobran son Airbnbs y faltan viviendas. Y por tanto el deber de las administraciones públicas, del Gobierno de España en primera persona, es priorizar el uso residencial de los pisos y evitar que el uso turístico y especulativo siga expandiéndose de una forma absolutamente descontrolada y a costa precisamente de los vecinos y vecinas de esos inmuebles. Pues veremos finalmente si el Parlamento español aprueba estas medidas. Vamos ahora hasta Argentina. Nuevos datos de inflación. ¿Cuál es la tendencia y cómo está viéndose esto en el día a día, ¿no?, de la población? Sí. Miremos primero el dato mensual del 12º mes del 2024, que se ubicó en 2,7%, un nivel que ya se había registrado en octubre de ese año y que todavía no supera el 3%. También es una cifra que se ubica a mínimos de 4 años y, como se ve en el gráfico, la desaceleración es evidente, tomando como comparación el escandaloso 25% mensual que alcanzó el país en diciembre cuando se dio el cambio de gobierno. En términos anuales, la inflación también ha ido perdiendo fuerza en Argentina. Ya son 8 meses consecutivos en los que registra datos menores al mes anterior tras el plan de austeridad y recortes del presidente Javier Milei, aunque hay que decir que todavía no sale de los 3 dígitos y en diciembre fue del 117,8% anual. Ahora, estos datos los celebra el Ejecutivo mientras la pobreza y el costo de vida elevado sigue afectando a la población. Veamos. Argentina sigue lidiando con la inflación. Mes a mes, el gobierno de Javier Milei celebró la desaceleración del índice de precios al consumidor en su primer año de gobierno. Pero este martes, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del país publicó los datos de 2024 y estos contrastaron las expectativas oficiales. La inflación mensual en diciembre fue de 2,7% y mostró así una aceleración de 0,3 puntos respecto a noviembre. Para el cierre de 2024, el dato interanual fue del 117,8%. La división con mayor alza mensual en diciembre de 2024 fue vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, 5,3%, escoltada por comunicación, 5%. Los alimentos y bebidas no alcohólicas son los que más explican la variación mensual de precios en gran parte del país. La inflación, acá la gente dice que la inflación está bajando, pero para mí es un terrible verso de este gobierno, que los números lo manejan ellos a su antojo, porque la mercadería, nosotros recibimos mercadería siempre con distintos precios, nunca para abajo. Estos datos inciden más directamente en la mitad de la población que se encuentra por debajo de la línea de pobreza. En este contexto, la Universidad Nacional de Quilmes vuelve a producir la super sopa, un alimento de bajo costo y rico en nutrientes
que había creado durante la última gran crisis económica del país en 2002. Fue diseñada para que esté equilibrada nutricionalmente. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene vegetales, tiene productos secos de los que incluimos arroz, arvejas y además contiene carne. Así, la población sigue buscando alternativas para hacer frente a la inflación en el país. Pues Juan Pablo, esto era Argentina, pero desde luego tenemos muchas más noticias, así que vamos con ellas. Vamos a hacer un recorrido. Empezamos en México porque este martes Amazon Web Services, el brazo de servicios de la nube de Amazon, comenzó las operaciones de un centro de datos regional en el país latinoamericano que servirá a toda América con una inversión de $5.000 millones y la creación de más de 7.000 empleos anuales. En América Latina y el Caribe, el valor de las exportaciones de bienes aumentó un 4% en 2024, después del descenso de 2023, según el más reciente informe del Banco Interamericano de Desarrollo. Argentina era quien solía aportar negativamente a los datos globales, pero el año pasado fue uno de los países que más mejoró sus datos, registrando un aumento del 18,1%, solo por detrás de Guyana, que acumuló el 60% en crecimiento. Y en 6 días inicia el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza. Entre los líderes mundiales que asistirán a la reunión, que incluirá a 60 jefes de Estado y de Gobierno, se encuentran la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el viceprimer ministro de China. En el continente americano, México será representado por la secretaria de Medio Ambiente y el secretario de Economía, regresando al foro tras su ausencia en el sexenio de AMLO. Mientras el presidente electo Donald Trump asistirá de manera virtual, pues coincide con su posesión el 20 de enero. Bueno, nos hablabas precisamente de China en este foro de Davos y hoy China ha respondido a la decisión de Biden de endurecer las reglas de exportación de chips usados, ¿verdad?, para la inteligencia artificial. Y es que ayer lunes el presidente Biden presentó un nuevo marco legal para estos semiconductores informáticos avanzados que afectaría especialmente a China, México, Portugal, Israel y Suiza, afectando a empresas asiáticas también como Nvidia o TSMC. Así reaccionó Beijing. Estados Unidos exagera el concepto de seguridad nacional, politiza y convierte en arma la cuestión económica y comercial, así como las cuestiones tecnológicas, abusa del control de las exportaciones y persigue a China con malas intenciones. Esta práctica perjudica gravemente las normas del mercado y el orden económico y comercial internacional, perturba la estabilidad de las cadenas industriales y de suministros mundiales y socava los intereses de nuestros dos países y los sectores empresariales de todos los países. China se opone firmemente a eso y tomará medidas resueltas para defender los derechos e intereses legítimos de las empresas chinas. Pues Juan Pablo, con China cerramos este completo repaso. Muchas gracias. Aquí le damos punto final, con mucho gusto. Bueno, mañana mucho más. De momento ustedes sigan acá, ya saben, volvemos en apenas un par de minutos con mucha más información internacional.